Buen día, mi nombre es Ana Enrique Hurtado de Mendoza Larcón, soy del grupo 2Y3B, estudio en el Tecnológico Nacional de México, Campus Veracruz, y voy en el segundo semestre de la carrera de Ingeniería Eléctrica. El día de hoy les vamos a hablar, o les mencionaré, sobre la distribución de Poisson. Vamos a ejemplificar o decir qué es, porque también tendremos ejemplos. Vamos a ver que la distribución de Poisson es una distribución de probabilidad discreta que modeliza la frecuencia de eventos determinados durante un intervalo de tiempo fijado a partir de la frecuencia media de aparición de dichos eventos. Vemos la expresión de la distribución de Poisson. Vemos la fórmula y abajo qué significa cada cosa. Vemos un símbolo que es parecido a una E minúscula, que este símbolo significa 2.718. Esta cantidad no va a cambiar, no puede ser alterada y no puede tener ningún tipo de alteración, en pocas palabras. Vemos una A como sin su palito del medio, que eso significa promedio. Vemos X, que es el número de ocurrencias de interés, y N, que aparece como no definido. ¿Qué significa eso? Que esto puede valer 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. O sea, puede ser cualquier cantidad, siempre y cuando nos la marque el problema o situación. Vamos a hablar sobre la historia de por qué tiene este nombre. El nombre de esta distribución proviene de su creador, Simon Denis Poisson, un matemático y filósofo francés que quería modelar la frecuencia de eventos durante un intervalo de tiempo fijado. ¿Qué significa que es eventos durante un intervalo de tiempo fijado? Imaginemos que nosotros tenemos una máquina de agua que gotea, pero nosotros queremos saber cuántas o exactamente cuánto tiempo cae cada gota, que es, que es el ejemplo que es el ejemplo de, de evento, o sea, una caída de la gota, la caída de una gota. Y el intervalo de tiempo fijado es cuánto tiempo queremos saber, o sea, digamos, dentro de 1 hora, 2 horas, 3 horas, o sea, sin alargar más ese tiempo, tiene que ser un tiempo fijado, por eso es tiempo fijado, o sea, de fijo. También nos muestra que esta persona también participó en perfeccionar la ley de los grandes números. Vamos a ver las aplicaciones o aplicación. La distribución de Poisson se utiliza en el campo de riesgo de operacional con el objetivo de modelar las situaciones en que se produce una pérdida operacional. Suena muy difícil, pero vamos a verlo. En riesgo de mercado se emplea el proceso de Poisson para los tiempos de espera de transacciones financieras en bases de datos de alta frecuencia. Es lo que yo les mencionaba, que las transacciones financieras en este caso es el ejemplo o la situación, para que me entiendan. Y vemos que esto lo utilizan para qué, para saber cuánto dinero se mueve en cierto lapso de tiempo. Es prácticamente lo que dice el texto. Para entender más el tema vamos a ver ejemplos de la distribución de Poisson. Y dice que el ejemplo 1. En inspección de hojalata producida por un proceso electrolítico continuo se identifican 0.2 imperfecciones en promedio por minuto. Determine las posibilidades de identificar A, una imperfección en 3 minutos y B, al menos 2 imperfecciones en 5 minutos. O sea, nos está pidiendo dos cosas este problema. Vamos a ver la solución de cómo se resuelve. Para el inciso A, X variable que nos define el número de imperfecciones en la hojalata por cada 3 minutos. 0, 1, 2, 3, etc. Vemos que esto da 0.2 por 3 igual a 0.6. Imperfecciones en promedio por cada 3 minutos en la hojalata. Y tenemos la fórmula que nos da 0.6 elevado a la 1 y 2.718 elevado a la menos 0.6. Todo esto sobre 1. Vemos que del lado del 1 aparece un signo de exclamación, y ese signo simboliza o se expresa como factorial. Recordémoslo, factorial. Ya se explicó en videos anteriores, pero no queda de más explicar qué significa. Vemos cómo está sustituido y la cantidad que nos da. Para no perder tiempo, vamos a pasarnos al problema B, que dice X variable que nos define el número de imperfecciones en la hojalata por cada 5 minutos. 0, 1, 2, 3, etc. Vemos que 0.2 por 5 es igual a 1
imperfección en promedio por cada 5 minutos en la hojalata. Vemos la fórmula, la aplicamos y dice que 0, que 1 es igual a elevado a la 0, que 1 elevado a la 0 y 2.318. Van a pensar por qué el 2.318. Recordemos que la fórmula es el símbolo de E, que recordamos que no cambia y no sufre ninguna alteración. Bueno, este número lo tenemos que elevar a la 1, todo esto sobre 0 factorial. Recordemos que el símbolo es factorial. Más 1 por 2.318 sobre 1 factorial. Hacemos el cálculo y nos da como resultado final 0.26416. Ahora vamos al siguiente problema o ejemplo. Ejercicio también podemos conocer. Si en un banco recibe en promedio 6 cheques sin fondo al día, ¿cuántas son las posibilidades de que reciba A? 4 cheques sin fondo en un día dado y B, 10 cheques sin fondos en cualquier de 2 días consecutivos. Vemos que el inciso A dice X variable que nos define el número de cheques sin fondo que llegan al banco en un día cualquiera. 0, 1, 2, 3, etc. Esto da 6 cheques sin fondo por día. Vemos la fórmula que dice que es 6 elevado a la 4 y 2.718 elevado a la menos 6. Recordándoles que el 2.718 se sale por el símbolo de E, que es parecido a una E. Todo esto sobre 4 factorial. Que esto nos da 1296 por 0.00248. Todo esto sobre 24. Y nos da un resultado de 0.13392. Para el inciso B, vemos que X es la variable que nos define el número de cheques sin fondo que llegan al banco en 2 días consecutivos, 0, 1, 2, 3, etc. 6 por 2 igual a 12, o sea, el 6 es el número de cheques, para que tengan claro por qué sale ese número. Cheques sin fondo, ¿y por qué por 2? Porque son los días que nos pide el problema, o el inciso. Ahora vemos que nos da 12, que son cheques sin fondo en promedio que llegan al banco todos los días consecutivos. Wow, son muchos. Ahora vemos que se nota, siempre se debe estar en la función de x, siempre, o dicho de otra forma, debe hablar de lo mismo que x. Vemos la fórmula y vemos que dice 12 elevado a la 10 todo por 2.718. Recordamos que el símbolo de E vale 2.718 elevado a la 12. Todo esto sobre 10 factorial. Tenemos la fórmula ya sustituida y vemos el resultado final que nos dio 0.104953. Y así de fácil es como podemos resolver este problema. Ahora, ya que llegamos al final de la presentación, les recuerdo que mi nombre es Alan Enrique Hurtado de Mendoza Alarcón. En la parte de abajo van a encontrar una caja que pueden dejar comentarios, pueden poner cómo mejorar mi video, qué cosas no decir o qué puedo mejorar más que nada mis videos. Y si les gustó el video denle like y sin más que agregar, nos vemos.